Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Un placer saludarlos. Em, bueno, pues básicamente hemos llegado ya al fin de la primera parte, que era la parte más larga de este pequeño curso de preparación para la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana. Eh, Como les mencioné desde el principio, ustedes tienen un cuestionario que se los compartí por el grupo de WhatsApp, el cual se los voy a volver a compartir una vez culminada la clase, con lo cual, y acuérdense que yo todas las clases anteriores he venido pidiéndoles que vayan revisando, que vayan revisando, que vayan revisando. Entonces, por esta razón, esta semana vamos a hacer nuestra primera prueba, ¿ya? Em, la prueba, para fortuna de muchos de ustedes, he estado analizándola, porque normalmente la prueba debería ser presencial, escrita, pero para comodidad de todos, por precautelar la seguridad de todos, vamos a hacerla de manera virtual, ¿ya? Entonces, en unos minutos, después que termine esta clase, vamos a acordar día y hora de esta semana para poder hacer esta prueba. Porque te necesitamos ya pasar esta prueba para poder continuar a la siguiente y última parte de la preparación para la catequesis, para los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces, mis queridos hermanos, básicamente, ¿qué hemos abordado? Hemos abordado desde el principio, desde la existencia de Dios, cómo es la naturaleza de Dios, cómo es esta revelación de Dios que se da ante el hombre, eh, cuáles son las razones que nosotros como cristianos tenemos para creer que Dios nos ha creado, ¿ok? Hablamos también sobre la condición con la que fuimos creados, que fue a imagen y semejanza de Dios. Hemos estudiado progresiva e históricamente la revelación desde Adán y Eva hasta llegar al mismísimo Jesús. Hemos explicado en qué consiste la unión hipostática, quién es Jesús, etcétera, etcétera. Cómo es la revelación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, qué significaba y qué muestra de él su naturaleza del ser. Hemos hablado las razones que tenemos para poder creer la existencia de Dios, ¿no? Principio de causalidad, etcétera, etcétera. Hemos hablado de la fe, su carácter racional. Hemos hablado del depósito de la fe, que es el básicamente donde se agrupa la totalidad de la doctrina cristiana, la totalidad de la fe enseñada por el mismo Jesús y que es administrada y que es promulgada y que es anunciada a través de este magisterio dentro de la Iglesia Católica. Recuerden ustedes que a diferencia de los hermanos protestantes, que ellos son sola escritura, nada más que la escritura, y que esto es un error doctrinal, conceptual, de fe, nosotros los católicos tenemos tres autoridades, que es la escritura, el magisterio de la iglesia y la sagrada tradición. Las tres en el marco de la iglesia, ¿ok? Hemos estudiado sobre la composición de la Biblia, el canon bíblico, por qué hablamos nosotros de 73 libros y no 66. Cuáles son los deuterocanónicos, por qué los deuterocanónicos no están en las Biblias protestantes y por qué sí deberían estar. Hemos hablado también acerca de la Santísima Trinidad, que es el fundamento de nuestra fe cristiana, ¿ok? Hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado del pecado, cómo hemos sido creados y cuál fue a partir de la condición en la que fuimos creados, cómo perdimos nosotros esa condición de amistad y de gracia con Dios a través de el pecado original, que es el que cometieron nuestros primeros padres. Hemos hablado también lo que significa la liturgia, qué es la liturgia y cómo está compuesta dentro del año calendario y cómo se distribuyen a lo largo del año las celebraciones de los misterios de la fe cristiana en la iglesia. Entonces, lo último que nos queda por cubrir, lo último que nos queda por cubrir y que si ustedes lo revisan, está dentro de el cuestionario, es hablar de una parte, porque más adelante vamos a ver una parte más extendida, pero vamos a hablar concretamente
sobre el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Muy brevemente, les repito, ya hay un capítulo más adelante que es exclusivamente de apologética en el cual ahondaremos más sobre este dogma cristiano, sobre este dogma católico. A ver, hay que entender lo primero. Si nosotros partimos de la premisa de que la autoridad de fe es el magisterio de la Iglesia Católica, la Sagrada Tradición y las Escrituras, tenemos que concluir que no todo lo que nosotros creemos por fe está explícitamente mostrado en las Sagradas Escrituras. Porque claro, no faltará el hermano evangélico que diga, a mí, ¿dónde, en qué versículo, en qué capítulo, en qué libro de la Biblia dice que María no tiene pecado? ¿Qué es lo que significa la Inmaculada Concepción de María? Inmaculada, es decir, que no contenía pecado, que fue preservada del pecado desde su nacimiento para que ella sea el instrumento, el medio que utilizó Dios para que su Hijo, el mismo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnare y viniera al mundo para poder salvarnos. Entonces me dirán, entonces, ¿dónde encuentro sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción? En dos fuentes. En el magisterio de la Iglesia Católica, obviamente, que es quien mantiene la rectoría de la doctrina y de la fe cristiana, y en la Sagrada Tradición. La Inmaculada Concepción de María no es un dogma que la Iglesia se lo sacó debajo de la manga y dijo un día, no, vamos a creer a partir de hoy en esto. No, esto tiene un contexto histórico, tiene una prelación histórica. La Iglesia primitiva creía que María había sido preservada del pecado original y que en consecuencia, pese a que María es igual que nosotros, como cualquier ser humano, ¿ya? No como Cristo, porque Cristo es Dios y María no es Dios, María es un ser humano como cualquier otro, pero que a diferencia de nosotros, María fue preservada, librada por pura gracia de Dios y en méritos de Jesucristo, porque cuidado se confunden con lo que dicen los hermanos evangélicos, que dicen, decir que María es inmaculada, que nació sin pecado, es darle mucho mérito a María. Y esta condición de María no es en méritos de sus obras o en méritos de sus acciones, es en mérito de la gracia de Dios en virtud de Jesús, ¿ya? ¿Ok? Hay una frase en latín muy bonita que se llama ad Iesus per Mariam, a Jesús por María. Siempre el objetivo es Jesús, pero María es un camino ciertamente que nos lleva hacia el mismo Jesús. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción lo establece la Iglesia Católica con base en la tradición, con base en lo que creían los primeros cristianos en la Iglesia primitiva y lo declara como dogma. ¿Qué significa cuando la Iglesia se pronuncia y declara algo como dogma? Cuando la Iglesia declara algo como dogma, implica de que es algo que los cristianos estamos obligados a creer por fe. ¿Ok? Esto no es como, por ejemplo, decir, hubo una persona en el cantón de Yaguachi o en el cantón Durán que fue muy bueno, que fue un santo en vida, se murió y yo le rezo para que desde el cielo interceda por mí. Está muy bien, son actos de piedad popular, pero la iglesia no se ha pronunciado al respecto, ¿ya? La iglesia no ha declarado nada al respecto. La iglesia no ha escrito ninguna norma al respecto. ¿Ya? Hay piedades populares que se respetan y están muy bien, ¿ya? Pero en particular esta piedad mariana ha sido declarada y elevado al nivel de dogma, a nivel de dogma. Por lo tanto, ¿qué significa la Inmaculada Concepción de María? Pues básicamente, para que María sea madre de Jesús el Salvador, ella fue dotada con dones por parte de Dios a la medida de su misión, no en méritos de ella, no porque ella es lo máximo, no porque ella es un ser humano diferente a nosotros, no, en méritos de Jesús. Fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante, desde su nacimiento, desde que fue concebida, por una gracia especial y singular y por un privilegio que Dios le da a ella en méritos siempre de Jesús. ¿Ok? En méritos de Jesús. Es lo que hay que entender, es lo que tenemos que tener súper, súper, súper claro. Y que es un dogma de fe mariano, que ya lo ampliaremos mucho más cuando estudiemos apologética y extenderemos mucho más el tema de la Inmaculada Concepción.
Otro de los temas que también nos faltaba, y es el último, para poder culminar esta parte del programa de catequesis, de la primera parte, es entender algo que veremos más adelante en sacramentos, y es la prefiguración que tiene cuando nosotros en el credo, paréntesis, dentro del cuestionario está el credo normal, el que rezamos todos los domingos, el credo de los apóstoles, el credo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y está también el texto del credo niceno-constantinopolitano, que se lo conoce normalmente como el credo largo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Ese credo vamos a tener que aprendérnoslo también, ¿ya? Para la primera prueba y para el final, porque en la misa en la que ustedes reciban los sacramentos se va a rezar ese credo. Y son oraciones básicas del cristiano que todos deberíamos saber. En el credo nosotros declaramos algo que no sé si les pasa a ustedes, que uno va a misa, repite, 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 repite y repite las cosas y muchas veces no interioriza, no entiende, no mastica, no procesa qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo, qué significa, qué alcance tiene y qué implicación tiene para nuestra fe. Nosotros en el credo decimos, creo en Jesucristo, más adelante decimos, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Se han puesto a pensar en esta frase? ¿Se han puesto a analizar esta frase? Porque claro, a nuestra mente, inicialmente cuando escuchamos la palabra infierno, pensamos en el castigo eterno, pensamos en el lugar donde está el diablo, donde van las almas condenadas. A ver, vamos al significado del término. El término infierno viene del griego infernos, que significa lugar de muertos. Ciertamente el infierno como lugar de condenación de las almas es un lugar de muertos, porque definitivamente morir a a la vida divina, a la vida de la presencia de Dios, fíjense cómo suena esto, morir a la vida verdadera implica estar muerto eternamente. Entonces el lugar de mortalidad eterna es un infierno. Inferno siempre se ha conocido desde la iglesia primitiva, desde los primeros siglos, como el lugar de los muertos. Entonces, ¿cómo entendemos eso de que Jesucristo descendió a los infiernos? Lo entendemos de que Jesucristo descendió al lugar de los muertos. Paremos ahí para pensar. La pregunta que debemos hacer, oye, es muy lindo, muy chévere todo esto de que Jesús se encarnó en María, se hizo hombre, adoptó nuestra condición humana, menos en el pecado, siguió siendo Dios, pero también era hombre. Y luego se sometió a una muerte de cruz para salvarnos. Se dice bonito, pero muchas veces no se entiende. ¿Qué significa que con la muerte de Jesús nosotros y con su resurrección nosotros nos hemos salvado? ¿Qué nos hace no salvos antes de la venida de Cristo? El hecho de que, como lo habíamos estudiado, por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros perdimos el estado de gracia, el estado de amistad que teníamos con Dios, que era nuestra naturaleza de base. Perdimos ese estado de gracia, perdimos esa amistad a causa del pecado original, que fue el pecado cometido por Adán y Eva. Y esa mancha se inscribe en nuestra alma y trae como consecuencia en nuestras actuaciones, a través de la concupiscencia, que nosotros tengamos una vida tendiente siempre al desorden. ¿Cómo se limpia eso? ¿Cómo se supera esa condición de no salvación? Si la consecuencia del pecado original es la muerte, entendiendo la muerte como la imposibilidad de poder ir a la presencia de Dios nuevamente al término de nuestra vida terrenal, porque efectivamente después del pecado original, el único destino que teníamos todos era morir, se murió todo, se acabó todo, porque vamos al lugar de muertos y nuestra alma morirá eternamente. Pero Cristo, ¿cuál es el desafío que tenía que superar Cristo? Vencer a aquella consecuencia del pecado original. ¿Cuál es la consecuencia del pecado original? La muerte. Entonces Cristo tenía que vencer a la muerte. Y venciendo a la muerte, adquiría para nosotros la salvación y se apertura la posibilidad de que nosotros seamos salvados. Somos salvados en gracia por Cristo. Más adelante entenderemos que también juega el rol fundamental las obras, que no es como los evangélicos dicen que sola fide,
Solo la fe, basta tener fe, no importa que seas una basura de ser humano, basta que tengas fe. No, como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. La fe sin obras es una fe muerta. No sirve de nada que nosotros digamos, ay, yo soy católico, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero lo que decimos con las manos lo borramos con las patas. Lo que decimos con la boca lo borramos con las patas. No es suficiente simplemente creer en Dios. Ay, yo creo en Dios, yo voy a misa. No, pero también hay que hacer obras. También hay que obrar, también hay que actuar. Es difícil, obvio, es jodidísimo, es fregado. Pero siempre está la presencia de Dios en nuestras vidas para ayudarnos. Si te caes, te levantas. En fin, Dios, Cristo, al vencer a la muerte, vence lo que nos ataba a nosotros a no ser salvos. ¿Ok? ¿Y cómo vence Cristo a la muerte? Sometiéndose a la muerte, descendiendo a los infiernos y resucitando. ¿Cuál es el procedimiento según el cual Cristo vence a la muerte? La resurrección. ¿Y por qué desciende a los infiernos? Porque en el momento en que Cristo viene a la tierra, viene a salvar solo a los vivos o también a los muertos. Alguien dirá, oye, pero la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Sí, pero acuérdense ustedes que al momento en que Jesús viene a la tierra, había un montón de gente justa, gente santa, gente muy buena que había muerto en amistad con Dios. Pero pregunta, ¿antes de Jesús podían haber sido al cielo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no podías entrar todavía al cielo, porque las puertas del cielo no estaban abiertas, porque por condición natural de origen del pecado original, todos teníamos esa mancha en el alma. Con lo cual, una persona justa que haya salido en el Antiguo Testamento, un profeta, murió, fue sepultado y ¿dónde estaba? En el lugar de los muertos, en los infiernos. Para que nos hagamos una idea, es como una sala de espera. Bueno, vamos, ya me morí, estoy aquí esperando, el alma está aquí esperando hasta que nos rediman, pues, ¿no? Cuando Jesús viene y entrega el evangelio, predica el evangelio, predica la buena nueva a toda la gente con los apóstoles, él no solo trae la buena nueva para los vivos, también anuncia la buena nueva para las almas de aquellas personas que habiendo muerto estaban a la espera de ser redimidas. Cuando Jesús desciende a los infiernos, automáticamente al resucitar se abren las puertas del cielo y toda esta gente justa, todas estas almas de la gente justa que había muerto en gracia de Dios y que estaba a la espera de la redención, pasa a gozar de la presencia de Dios. Clave, por favor, para que lo tengamos claro a futuro. He aquí por la razón por la cual en el bautismo se hace una triple sumersión. Cuando se dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tres? Jesucristo muere y ¿cuántos días después resucita? 3 días después. Desciende al lugar de los muertos y resucita al tercer día. ¿Qué hacemos nosotros en el bautismo? Descendemos figurativamente en la pila bautismal, morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida como hijos de Dios legítimos y como miembros del cuerpo místico de Dios, que es la iglesia. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, mis queridos hermanos, entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Este es el contenido total. Repito, una vez que termine la clase, me voy a empezar a escribirles por WhatsApp para recordarles sobre el cuestionario y vamos a acordar día y hora de esta semana que vamos a hacer la prueba. ¿Ok? Entonces yo espero que todo el mundo salga bien, que todo el mundo haya revisado, estudiado, que se haya escuchado las clases atentamente, que si algo no entendió lo haya repetido una y otra y otra. Acuérdense que las clases están colgadas todas en la plataforma de YouTube de la parroquia. Así que nada, pues mis queridos hermanos, ya estamos en comunicación con ustedes a través del WhatsApp y ya fijamos, esta semana tenemos que dar la prueba, la primera prueba de la catequesis. Que Dios los bendiga y nos vemos, sería mañana.